Historia y monumentalidad en Oñati. La ficción no superaría a la auténtica historia de Oñati. Se respira su historia por todos sus costados. Lo podemos ver y sentir en su interesante patrimonio natural y arquitectónico. Oñati fue uno de los pocos señoríos que existió en Euskal Herria. Hoy en día es el territorio más extenso de Guipúzcoa. En Oñati podemos apreciar todas las edades del hombre, desde la prehistoria hasta la actualidad. En la Edad Media, las luchas entre bandos fueron las que prevalecieron. Todavía hoy en día podemos apreciar sus vestigios. La villa es universitaria antes que ninguna en Euskal Herria, pareja a las grandes instituciones educativas europeas. Su promotor, Rodrigo Mercado de Zuazola, ascendió desde lo más humilde a la cúspide religiosa. Era un precursor del saber y tuvo el apoyo del emperador Carlos I. Solo se necesitaron 8 años para su construcción. Esa lucha por conseguir el poder en la villa y la presencia de la universidad promovió la construcción de edificios simbólicos. Todos ellos dieron a Oñati una configuración única que la llevaron a ser una magnífica villa monumental. El pueblo no quiso ser menos y construyó la iglesia de San Miguel, aunque para ello tuviera que emplear 300 años. Posee dimensiones de una catedral, uno de los pocos claustros construidos sobre un río y la cripta donde reposan los señores de la villa. El ayuntamiento tiene su propia historia. Es reflejo de la consecución del poder por el pueblo. Por otro lado, el señorío pasó a ser condado y al final se integró en el territorio histórico de Guipúzcoa en 1845. Todo ello, sin duda, señala la singularidad de la villa de Oñati. Episodios trágicos e importantes son las guerras carlistas acaecidas en el siglo XIX. Oñati fue uno de los principales centros en esas contiendas. De hecho, el Estado Mayor y otras instituciones del sublevado Carlos VII tuvieron su sede aquí. Finalmente, los acuerdos de paz entre carlistas y liberales se cerraron en el Palacio de la Zarraga. Y están sus barrios, generadores de la personalidad de Oñati en buena medida. 16 son los barrios que forman el tejido de Oñati. Entre ellos están Arantzazu, con su magnético santuario, y Araotz, con sus caseríos, sus personajes legendarios y numerosas joyas arquitectónicas. En la historia contemporánea más reciente, cabe destacar la obra de ingeniería realizada por expertos alemanes para la canalización de agua y la posterior producción de electricidad. Acometida a principios del siglo XIX, hoy sigue siendo fuente de la energía eléctrica que se consume en la villa. Peor signo tuvo la Guerra Civil Española. La contienda deparó un balance trágico, que se ahondó con la cruenta represión de la dictadura franquista, que tuvo lugar posteriormente. Oñati, como vemos, goza de una historia intensa,
Una historia que hoy podemos seguir leyendo simplemente recorriendo su territorio. Oñati, Dabilen herria.